Continuamos con esta entrevista con el doctor Antonio Isa Conde. Él es ministro de Energía y Mina. Quedamos entonces en la tareita de Banco Mundial que pues lo que hay es una conclusión de algunos sectores que dicen, bueno, sí, crecemos, ¿para qué? Porque seguimos teniendo la misma pobreza y todas estas cosas. ¿Cómo usted ve ese informe y qué usted cree que...? Cuando yo estaba en la presentación del informe, y yo me llené en cierta medida de satisfacción, primero un informe bien hecho, pero por demás, tan coincidente con el programa de gobierno de Danilo Medina en su primer gobierno. Y es bueno a los que están hablando de este tema que lean el programa de gobierno de Danilo Medina de su primer periodo y cómo en el diagnóstico refleja lo que es la sociedad dominicana en los mismos términos y casi con el mismo lenguaje con que se presenta en ese informe. Y señala eso exactamente, que la gran tragedia del país es que no hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado. Y la visión de Danilo, como la mía, vuelvo y repito, es que desarrolle más que simple crecimiento, porque implica el ser humano, su presente, su futuro, su calidad de vida, su hábitat. Es que la economía esté al servicio de la gente y para la gente. Y centra su programa de gobierno, el pasado y este, en la disminución de la desigualdad y de la pobreza, en la acumulación de capital social para hacernos más competitivos. Capital social quiere decir invertir más en educación, en salud, en todas estas cosas. Entonces, la diferencia del programa de gobierno de Danilo Medina con cualquier otro programa de gobierno que se haya hecho en unas elecciones es que ahí están los objetivos y la meta del gobierno. Y el presidente Medina ha ido cumpliéndolo, uno a uno. No tiene una varita mágica para resolver todos los problemas del país, pero ha ido hacia allá. Entonces, de la situación desastrosa, ¿qué ha pasado? Y no te digo yo desde aquel momento que todos sabemos lo que ocurrió con la cantidad de empleo que se crearon en el otro periodo, la cantidad de gente que salió de la pobreza. Yo te voy a dar algunos datos, te voy a leer algunos datos de lo que está ocurriendo ahora en los últimos añitos. Mira, en solo un año, del 2013 al 2014, la pobreza se redujo a 6.3 puntos porcentuales. El dato es de la CEPAL. El 64% de la reducción de la pobreza en ese periodo es resultado de una mejor distribución del ingreso. Y de eso vamos a hablar más tarde. 3 puntos porcentuales menos de indigentes. Oye bien, tenemos 3 puntos menos porcentuales, porque teníamos 10 y ahora tenemos 7. Y tú sabes que son 3 puntos, 300.000 personas. Sí, hay de 10 tenemos millones 300.000 indigentes menos, esa es la realidad. La pobreza rural bajó un 5%. Esas intervenciones que le llaman visitas sorpresas son intervenciones para combatir la pobreza, para darle instrumentos a la gente, tecnología, financiamiento y capacidad asociativa, educándolo, para que puedan producir innovadoramente, no solamente para el mercado local, sino hasta para la exportación. Y eso ha producido con poco dinero, como lo que ha podido disponer el presidente para eso, que mucha gente ha salido de la pobreza. Y mira, la pobreza rural es la antesala de la pobreza urbana. Estamos combatiendo la pobreza vía, las pymes. ¿Qué han significado el programa PYME? Más gente ha pasado a ser clase media. Eso ha sido fundamental. Podemos decir, en términos generales, que la pobreza bajó 10.7 desde el 2012 al 2015. Este dato es del Ministerio de Economía, pero avalado por la CEPAL, el PNUD y el Banco Mundial. Y alrededor de 490.000 empleos nuevos se generaron desde octubre del 2012 a del 2016. 97% de esos son formales. Entonces, bueno.
La meta de crear 100.000 empleos anuales se ha superado con creces. Entonces, ¿qué es lo que significa todo eso? Que tenemos el diagnóstico que coincide con el del Banco Mundial y estamos dando los pasos que recomienda el Banco Mundial para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero, óyeme, ¿eso significa que todo está bien? No. Eso significa que estamos trabajando y caminando en la dirección correcta, con escollo, con limitaciones económicas tremendas, porque el presupuesto que maneja el gobierno para poder hacer todas estas cosas son quilatas, porque se queda con la deuda, con el servicio de la deuda, una parte importante, con los gastos fijos, y el 4% es importante. Pero, ¿qué significa el 4%? Cuando uno ve el informe ahora que ha salido en estos días de en qué lugar estamos. El informe PISA. PISA, a nivel de la educación. Eso no es una sorpresa. Óyeme, nos quemamos, pero fíjate a quién evaluaron. Estudiantes de 15 años, o sea, que se formaron en periodos anteriores a esto. Pero además, ¿con quiénes nos compararon? Léete los países. Ahí la mayoría son países ricos y algunos medios. Estamos en una liga que es superior a la nuestra en términos generales. Quedamos mal, pero tú te pones a analizar, vamos en la dirección correcta. Porque ¿en qué se ha concentrado la inversión del gobierno en educación? Tú me dirás, que es construcción de aulas. Óyeme, tú tienes que primero construir aulas, y un aula tú la construyes en un ratico, pero formar un maestro cuesta tiempo y trabajo. Y estamos trabajando en eso desde el periodo anterior. Pero no solamente que tenemos que formar más maestros y mejorar la currícula. ¿Tú sabes qué? Tenemos que formar formadores. Sí. Tenemos que trabajar nuestras universidades. Los especialistas dicen que transformar un sistema educativo coge hasta una generación. Eso es así. Y yo te aseguro que lo vamos a hacer antes. Y ese informe de PISA, vamos a cogerlo, como dijo el ministro de Educación, como de a dónde salimos, para ver a dónde llegamos y que nos hagan otra evaluación dentro de los próximos años. Yo confío en que el país seguirá transformándose, en que seguiremos combatiendo la pobreza, en que mejoraremos nuestro sistema de salud, que ahí también tenemos muchos problemas serios, pero estamos trabajando para combatirlo. Y vuelvo y digo, con las uñas la mayor parte. ¿Cómo no? Pero en respecto a los ingresos, sobre todo la clase trabajadora, tenemos pues incremento de productividad, pero aparentemente eso no va consono con los niveles de ingresos. Ahí volvemos al otro tema. Cuando uno habla de desarrollar un país, esto no es problema solo del gobierno, sino del sector productivo de la sociedad toda. Tenemos que manejar el país con una sola visión y con metas y objetivos comunes. Esto es lo que procuró la Estrategia Nacional de Desarrollo. Desafortunadamente tenemos deficiencias culturales enormes a nivel de los procesos, sobre todo en el sector empresarial. Todavía hay sectores que no entienden lo que es la competitividad, sino que se manejan con parámetros propios de lo que se llama competitividad espuria, que cree que esa competitividad se fundamenta en bajos salarios, en incentivos fiscales, en una serie de cosas, condiciones deplorables de vida de los trabajadores. No. Si tú ayudas a mejorar las condiciones de vida del trabajador, ayuda a crear más demanda. Y la demanda crea mayor producción, y a mayor producción, mayor riqueza que tú tienes que distribuir. Círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso, y ese círculo virtuoso tenemos que llegar a él. Tenemos que mejorar también las exportaciones. Pero cuando hablamos de ser competitivo, tenemos que pensar en competitividad país. La competitividad país se fundamenta en que hacer más eficiente el sector público, y eso es lo que estamos haciendo, y hacer más eficiente el sector productivo. Entonces, ahí tenemos que ir de la mano para trabajar en un proyecto de nación en esa dirección. Ahora todavía hay mayores dispersión e incomprensión de cómo debemos manejarnos. Eso que tú dijiste es trágico.
Mientras la productividad de los trabajadores aumenta a un ritmo, va por el ascensor, los salarios al revés bajan. Eso no es posible. Estamos hablando de salario real, no de salario nominal. Exacto, exacto. El salario, la diferencia es que el salario nominal es el cheque que recibe el trabajador o el sobre. Y se habla de la capacidad de adquisición de bienes y servicios. Eso es, salario real, la capacidad de accesar a bienes y servicios determinados con ese salario. ¿Y quién? ¿Cuál es el sector que más ha aumentado el salario real de este país? Porque estamos hablando de salario real. El gobierno. ¿Qué ha significado la tanda extendida para los bolsillos de los trabajadores de este país? Depende del número de estudiantes que tengas, de 6 a 9 mil pesos más. Pero ¿qué significa el ampliar el Seguro Nacional de Salud a los sectores que lo hemos llevado? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa accesar al crédito de las pequeñas y medianas empresas? En una palabra, estamos ayudando por muchísimos lados a que la gente viva mejor. Y eso se refleja en la disminución también de la desigualdad y de la pobreza, no a los niveles que desearíamos y que el país tiene que asumir, porque todavía estamos atrasados en esa área. Tenemos que seguir acumulando capital social. Ahora la tarea es formación de maestros, pero vuelvo y digo, eso es tremenda tarea. Hemos construido más aulas que todas las que se hicieron del descubrimiento ahora, pero necesitábamos las aulas. Esas aulas han significado no solamente la tanda extendida y los beneficios que eso significa para el salario real, para la familia, para la formación del estudiante, sino que se ha generado un movimiento económico en todo el país alrededor de eso, porque los proveedores son locales, la mayoría de eso. Y eso es parte de ese círculo virtuoso que queremos crear de desarrollo. Entonces, son cosas que tenemos que valorar. El presidente Medina ha dicho bien claro, hemos logrado muchas cosas que no se pueden ocultar, pero vamos por más. Y tenemos que acelerar los cambios. ¿Cómo no? Usted hablaba de marca país, pero lo que se siente es que hay sectores que entienden que es mejor una exención, un incentivo en términos de que, bueno, le quiten impuestos, le den algunas, todas esas cuestiones, antes de que te creen las condiciones, infraestructura, de eficiencia de los servicios, de formar empresas, de todas estas cosas. Y todavía como que uno siente que hay un apalancamiento en eso. Eso es parte de esa cultura. Todos los incentivos no son malos, valga la aclaración. No, claro. Pero hay algunos que no valen lo que cuestan. Y eso es lo que tenemos que ir a focalizarlo bien. Ahora bien, hay cosas que son básicas, que son hasta mejor que cualquier incentivo de carácter fiscal. Por ejemplo, si tú logras mejorar la permisología en muchas ramas, por ejemplo en el tema de las energías renovables, si tú logras simplificar manteniendo las reglas y las normas, tú sabes lo que significaría eso para un inversionista que está en esa área. Este paso que acaba de dar el Banco Central, tú sabes lo que significa de que ya las empresas y la gente que quieren invertir en energías renovables pueden accesar a crédito. Pueden accesar a crédito porque pueden poner como apalancamiento los paneles solares, los molinos, lo que sea, que antes no lo podían, y eso contrañía el crédito. El financiamiento es fundamental para establecer cualquier proyecto de esta naturaleza. Esos son pasos que valen más que cualquier tipo de incentivo fiscal. Eso no significa que hay incentivos como para la maquinaria por los equipos fundamentales. Yo regularmente los incentivos que menos me gustan son los de las rentas, porque si tú obtienes beneficio eres competitivo, entonces tú usas los mismos puentes que el que paga impuestos. Entonces vamos a hacer un serrucho, todos carguemos con la carga que implica desarrollar el país, y el país no se puede desarrollar si no tiene los ingresos necesarios. Y vuelvo y te digo, tú te imaginas el presidente con el doble, que es una chilata lo que ha metido en la visita sorpresa, con el doble de eso lo que se hubiera hecho, ¿cuánta gente más saldría de la pobreza? ¿Cuánta gente más se asociaba para trabajar en productos innovadores que podamos competir? ¿Cuántas carreteras y puentes más se hacen? ¿Cómo se puede institucionalizar el sector para hacerse mucho más eficiente? Entonces, el desarrollo hay que financiarlo.
pero el desarrollo deja beneficio. El desarrollo es una inversión, no un gasto. Y eso tenemos que verlo así, lo tienen que ver los empresarios, lo tienen que ver los ciudadanos. Porque cada uno de nosotros es un contribuyente, hasta el más pobre, claro, porque pagamos ITEVI. Lo que nosotros tenemos que entender es que los impuestos que tenemos sean lo menos regresivos posible, que los impuestos indirectos son los más regresivos, los impuestos sobre los beneficios son los mejores, entonces son los más progresivos. Entonces, estas son las cosas que como sociedad tenemos que levantar. Una reforma fiscal tiene que entender que esto hay que hacerlo necesariamente y la sociedad tiene que asumirla. Por eso es importante el pacto fiscal. Pero el pacto fiscal tiene que imponer compromiso a todo el mundo, hasta el mismo Estado. Claro. Hay que mejorar y racionalizar el gasto público. Se puede mejorar hasta lo que está bueno. Oye bien, corregir lo malo es fácil, pero corregir lo bueno... Mejorar lo bueno, perdón, es lo más trabajoso, pero lo que deja más. Claro. En cualquier empresa, si tú estás haciendo algo bien y lo haces mejor, te va a dejar mucho más beneficio. Entonces, está vigente esa consigna de la primera campaña. Es corregir lo que está mal, continuar lo que está bien. Corregir lo que está mal, mejorar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que la gente tiene que comprender. Pero para hacerlo bien y acelerar esos cambios, necesitamos como sociedad tener una sola visión. Y tenemos la ventaja que tenemos un presidente que tiene una visión progresiva, una visión a donde para él el centro del desarrollo es el ser humano. ¿Cómo no? Me quedó en el aire que hay incentivos que no valen lo que cuestan o que no cuestan lo que valen. Me quedó como voy a reflexionar sobre eso. Bueno, pues muchísimas gracias, don Tony. Caramba, gracias, siempre es agradable conversar con usted porque usted trasciende lo que son los asuntos meros del gobierno y entonces pues también nos recuerda de que esto es un compromiso de todos, ¿verdad que sí? Este país es un compromiso de todo y todos debemos empujar y aportar, ¿verdad que sí? Gracias a ti. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.